Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Prosiguiendo con la lectura del Evangelio según San Marcos, iniciamos el segundo capítulo, que nos describe a Jesús como alguien que retorna a Cafarnaúm, donde ha decidido residir. Lo habíamos visto la primera vez en día sábado, en la sinagoga, después en la casa de Simón Pedro, y más tarde en ese mismo lugar, atendiendo a enfermos y endemoniados, curando a los enfermos y liberando los endemoniados con la expulsión de los espíritus inmundos. Luego supimos que Jesús había salido a hacer oración muy temprano y después fueron a buscarlo Simón Pedro y sus compañeros para decirle que todos lo buscaban, pero Jesús le dijo que había que ir a las demás ciudades a anunciar el reino porque para eso había venido. Y se nos contó que en un lugar indefinido, seguramente en las afueras de los poblados donde andaban deambulando los leprosos, se le acercó un leproso y le pidió que si él quería purificarlo o curarlo, lo hiciera. Jesús, movido a compasión, le concedió la salud y lo mandó a presentarse ante el sacerdote. Jesús había salido de Cafarnaúm discretamente, sin hacerlo notar, y hoy vuelve otra vez, sin llamar la atención, pero no pudo pasar desapercibido, y pronto se difundió la noticia de su presencia en la casa. De esta forma, pronto la muchedumbre se hizo presente en aquel lugar, de tal forma que no había espacio ni siquiera frente a la puerta, y Jesús aprovechó para hacer lo que debía hacer. Su misión: había venido a anunciar el reino y él lo estaba haciendo, enseñaba su doctrina. Y mientras él estaba enseñando, unas personas querían presentarle a un paralítico, una persona que no tenía fuerza en los miembros inferiores ni superiores, que lo trajeron cargando entre 4 personas. Más adelante vamos a saber que lo estaban cargando en una especie de camilla. Como no les fue posible acercarse a Jesús porque era tanta la gente que estaba en ese lugar, ellos se las ingeniaron. La casa normalmente estaba
en el fondo de un terreno, de un patio, pero tenía un acceso por la parte superior. Había una especie de prétil de piedras en las casas y en la parte exterior normalmente había escalones que podían ser hechos en un tronco labrado en el que se habían formado los escalones o con piedras, y entonces entraban por la parte superior. Allí ellos vieron que había un tejado, desataron los travesaños y de allí levantaron la parte precisamente donde Jesús se encontraba, y con unos lazos o mecates hicieron descender hasta donde estaba Jesús a aquel hombre paralítico. Todos con los hechos estaban demostrando su fe, no solo porque habían venido trayendo así a este paralítico, sino también porque la creatividad, la valentía y atrevimiento de hacer que se expusiera a este peligro de caerse el paralítico, y que incluso alguno de ellos se pudiera precipitar al estarlo haciendo bajar. Cuando Jesús vio a aquellos hombres como verdaderos creyentes, se dirigió al paralítico con una expresión paternal: Hijo, tus pecados te son perdonados. Con esto Jesús está revelando que este hombre se encuentra en esta situación de sufrimiento físico, de parálisis, como consecuencia de sus pecados. Por primera vez se nos dice que los escribas están presentes, gente experta que sabe leer y conoce la ley, y estaban allí sentados, y cuando escucharon las palabras pronunciadas por Jesús, se preguntaron sin hablar mentalmente por qué éste habla así. Lo que Jesús ha dicho, tienen razón, es una blasfemia cuando se trata de un hombre normal que pretende perdonar los pecados. Ellos mismos se interrogan: ¿quién es el que puede perdonar los pecados? Solamente Dios. Jesús, que está demostrando que conoce los pensamientos y la vida del paralítico, conoce también lo que están pensando los escribas, y entonces les dice que por qué están pensando de ese modo. Les pregunta qué cosa es más fácil expresar, decir con palabras al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús con eso les dice: para que ustedes conozcan que el Hijo del Hombre significa en primer lugar un ser humano, como Jesús se ve delante de todos, un hebreo o un arameo que es miembro de la raza humana, que está presente ante ellos y que lo ven como un simple hombre, tiene poder para perdonar los pecados, y le dice a aquel enfermo: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. 3 órdenes que van a evidenciar, primero, que efectivamente aquel hombre estaba enfermo porque había pecado, y que como signo de que había sido perdonado, podía recuperar la movilidad y la fuerza en sus piernas y en sus brazos, no solo para levantarse, también para inclinarse, cargar sobre sí mismo la camilla y salir en presencia de todos. Aquel hombre obedeció, se levantó inmediatamente, levantó también consigo su camilla en la que había llegado cargado, y ahora a la vista de todos sale caminando, y todos se quedan sin voz, enmudecidos, atónitos. Y en cuanto reaccionaron, daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Han visto la curación de un paralítico, pero han visto que este paralítico llegó con otros que como él tenían fe, que hicieron todo lo posible por hacerse presentes ante Jesús, desde el momento que lo traen cargando, no sabemos de qué distancia, y después lo hicieron descender con algunas amarras, y ahora aquel obedece, escucha a Jesús lo que le ordena, y obedientemente se cumple y se manifiesta
que Jesús ha perdonado los pecados que lo han puesto en parálisis y que puede irse en paz porque ha sido perdonado. Y que Jesús está actuando en nombre de Dios y tiene el poder de Dios para perdonar y no blasfema. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.